Saludos amigos, bienvenidos a la hora 22, gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar hablando sobre Haití, la situación que está ocurriendo, que está viviendo esa nación luego del asesinato el día 7 de julio de este año 2021 del expresidente Jovenel Moïse. En tal ocasión, hoy día tenemos la visita del gran amigo e historiador dominicano Manuel Núñez. Bienvenido otra vez a este programa, La Hora 22, Manuel. Gracias, Gregorio. ¿Por dónde podemos comenzar a desmenuzar la situación que tú piensas va a vivir Haití a partir de este momento de tragedia? Mira, hay que ver todo esto como una sucesión de hechos que se van encadenando y que son producto de situaciones que no tienen una sola causa, sino que tienen muchas causas, donde varias líneas convergen y provocan un acontecimiento. El presidente Jovenel Moïse fue un presidente impuesto por el grupo del partido de Martelly, el Tête Calais, el partido de los cabezas rapadas, que significa tête rasée en francés, Tête Calais en creol, cabezas rapadas. Y en ese partido se había producido en torno a él un diferendo importante porque Martelly entendía que él estaba guardando el poder, ¿no? Tú sabes que muchas veces los presidentes que ayudan a otros lo ayudan con la finalidad de recuperar el poder posteriormente. No siempre se da. A veces el que llega hace todo lo posible para que el otro se aleje lo más posible del poder. El caso más reciente podemos mencionar el de el Ecuador con Lenín Moreno. Lenín Moreno y el de Leonel Fernández con Danilo Medina. Ah, bueno, pusiste uno de muestra aquí, Sí, ese va por cuenta tuya. Sí. Bueno, pero eso es una fórmula, ¿verdad? Ya. Y naturalmente el problema comenzó cuando el presidente Moïse tiró un decreto mediante el cual los funcionarios y los primeros ministros, el primer ministro Lamotte, tenían el descargo, porque en Haití el descargo se hace con mucho retraso para evitar que vuelvan a aspirar a política y para tenerlo bajo control. Claro. El descargo de la Cámara de Cuentas. Que es necesario para poder aspirar nueva vez a ejercer un cargo público. Exactamente. O postularse para Entonces, unas elecciones. El señor Moïse hizo el descargo de Lamotte, con lo cual Lamotte entraba directamente ya con ese descargo en la competencia por la sucesión, que ya estaba presente, se estaba planificando, había una situación también de deterioro de la cosa pública porque porque el señor presidente, Moïse, debió abandonar el poder el 7 de febrero, según sus opositores, y él quería permanecer en el poder, quería modificar la Constitución, quería hacer un referéndum, es decir, estaba un poco mareando la perdiz, prolongando su vida para durar hasta el 7 de febrero del año próximo. Y los americanos en un momento dado lo apoyaron, pero después exigieron elecciones. O sea que se plantearon ahí varias líneas. La línea de Lamotte, que se sintió apoyado por Moïse, que ya comenzaba a trabajar en pos de la sucesión. La línea de Martelly, que ya veía a Moïse como un enemigo, porque se había revelado, su pupilo se había revelado en contra de él. Los americanos que querían elecciones, que querían darle una situación pacífica al problema. Luego las protestas sociales. La semana pasada hubo 15 muertos. Todo Puerto Príncipe estaba en un hervidero permanente en protesta para que el presidente abandonara el poder. Durante el mes de junio, es importante acotar, sí, alrededor de 150 personas fallecieron a causa de la intervención de esas pandillas. Esas pandillas, o sea, el país estaba viviendo una situación de inseguridad total y todas esas líneas de contradicciones políticas, la de los apoyos que él había traicionado, la de los americanos, la de Lamotte,
la propia línea de los grupos de la sociedad civil que veían y sentían que Moïse era un obstáculo, porque Moïse quería también él organizar las elecciones, lo cual evidentemente daba la impresión de que iba a robárselas, nombrar a los jueces, estaba gobernando por decreto, sin el Congreso. Se las iba a incautar, pero no para beneficio propio como candidato, porque él no podía reelegirse el 29, el 26 de septiembre. Él iba a dejar a alguien que le debiera el poder decidir esa elección. Presumiblemente, yo pienso que iba a dejar a Lamotte como candidato, porque para eso lo desbloqueó, y al mismo tiempo tenía toda la situación esta de las luchas sociales, de las protestas sociales, de la oposición de Martelly y de todo su partido en contra de él, que era la gente que lo habían apoyado y que él había traicionado. Entonces, ¿de dónde vino el balazo homicida? Puede venir de cualquiera de esos lugares. Antes que entrar a ese punto, Manuel, has dejado de mencionar que también concomitantemente con las elecciones a celebrarse el 26 de septiembre, prácticamente en 2 meses, sí, estaba planificado que también ocurriese el referéndum. Sí. ¿Por qué se trata de hacer un referéndum junto con unas elecciones? El referéndum era para modificar la Constitución y algunos decían que iban a introducir la reelección consecutiva, que está prohibida en Haití, y que iban a quitar el primer ministro, que en Haití hay un sistema de doble legitimidad. Entonces, esas dos situaciones también creaban un temor, porque un hombre que ha gobernado prácticamente por decretos leyes, sin el control del Congreso, sin el control de un primer ministro prácticamente en todo su trayecto de gobierno, en contra de la sociedad civil, en contra de los gremios profesionales, de los sindicatos, de los partidos de oposición, de la prensa, o sea, de toda la gente que en aquel país puede manifestarse y los sectores empresariales, inclusive, todo eso suponía que se iba a imponer Moïse y que iba a lograr su objetivo, que iba a lograr el referéndum y que iba a lograr la elección de su candidato. Sin embargo, quiero establecer... Eligiendo él mismo también el Consejo Supremo Electoral. Ya, exacto, porque también se tenían establecido elecciones legislativas, sí, porque en estos momentos no hay parlamento activo en Haití. Ahora bien, hay un contexto que yo quiero resaltar, o mejor dicho, que tú lo establezcas. Es en el momento del fallecimiento de manera violenta de Moïse, él había establecido muy poca penetración hacia la población. Él no había crecido, es lo que tengo entendido, como figura. De hecho, fue escogido con un porcentaje mínimo de la población en el momento de ser escogido presidente de la República. Y su posicionamiento nunca fue de crearse una imagen de que el pueblo lo quisiera nueva vez como gobernante o que apreciara su gestión. Él estaba muy disminuido como figura política. Bueno, él tenía su gente, ¿no? Y tenía el grupo que lo apoyaba, que era el grupo del partido Tecalé. Lo que pasa es que él rompió con el partido y creó el grupo presidencial. O sea, y naturalmente, al romper con el partido, rompió con el líder del partido, que era Michel Martelly. Yeah. O sea, y luego, pues, se produce la ruptura que la provoca también él mismo, entre Martelly y Lamotte. Lo que quiero significar es el poco apoyo de la población. A él le importa poco ese apoyo. Ellos se imponen un poco con la fuerza, están imbuidos del poder, están sujetos del poder. Lo que ocurre es que el poder se estaba deslegitimando porque ya el tiempo de su ejercicio se había cumplido y estaba permaneciendo ya como un presidente de facto, no como un presidente legítimo. Y eso hizo que las protestas crecieran, no había ninguna solución a los problemas. En Haití los haitianos siempre esperan que los presidentes sean como mesías, que tengan
el arca de las soluciones, el arca de la abundancia, para resolver todos los problemas de un país que no tiene medicina, que no tiene empleos, que no tiene riqueza, que es el país más pobre del continente, que no tiene territorio para la agricultura, que no tiene un polo de autoridad, que no hay seguridad pública. Es decir, en un ambiente de necesidades, el país, la población busca muchas veces, sin hallarlo, un Mesías que resuelva los problemas. Es que lo único que hay de en manera abundancia, milagrosa. Exacto, de manera milagrosa, muy bien dicho, porque la abundancia de la miseria es lo único que hay en exceso en Haití. Sí, bueno, y luego ahí, pues naturalmente está la demagogia, ¿verdad? La demagogia de los grupos que creen, que han lanzado la tesis, han echado a andar la tesis de que la solución de Haití es colgar a los ricos del árbol más alto, matar a los que son blancos o a los que son mulatos y redimir, es decir, colocar al más pobre en el mando. En Ese tipo de sentido figurado. soluciones de tipo milagroso que se inventan muchas veces las izquierdas. Y que tienen también mucha ascendencia en esa cultura tan especial como es la haitiana. Primitiva, claro, eso es una cosa de primitivismo. Hace unos momentos hacías una figura del disparo, que de dónde pudo haber venido, en sentido figurado. Esas instrucciones, esas órdenes de ese disparo, que fueron 12, Sí. que mató a Jovenel Moïse, ¿de dónde pudo haber venido esa orden? Mira, una cosa es el asesinato de Moïse, ¿no? Está claramente que fue un asunto hecho por un comando profesional. Planificado. Muy probablemente los servicios de seguridad estadounidenses sepan quién fue el autor intelectual o los autores intelectuales, ¿Y por qué los comanditarios. ¿Por qué los Estados Unidos han de saberlo? Bueno, porque son operaciones que solamente los servicios de seguridad pueden darse cuenta, porque los ejecutores de la operación se usa a un comando, pero el que manda la operación, el que paga la operación, el que tiene las relaciones con el comando ejecutor, no es el autor intelectual muchas veces. A veces el grupo, el autor intelectual tiene un agente, un intermediario que interactúa con los ejecutores, con los mercenarios, que son mercenarios. Al parecer dicen que son ecuatorianos o que son colombianos, no se sabe muy bien. Hoy veíamos las imágenes de una multitud que llevaba arreados a 2 hombres de tez blanca que Sí. presumiblemente son de origen ecuatoriano. Ahora reitero mi inquietud al tú mencionarlo. ¿Cómo o por qué Estados Unidos en Haití puede tener algún conocimiento de quién pudo, de dónde pudo haber venido esa perpetración criminal? Mira, Moïse se había convertido en un obstáculo para todo el mundo. Es un obstáculo para Martelly, para su partido, es un obstáculo para los opositores de los demás partidos, es un obstáculo para la propia exigencia que tenían los americanos de organizar a las elecciones en septiembre, porque él quería organizarlas él, y lo cual evidentemente iba a ser de legitimarla de antemano. Es decir, que él se había convertido en cierto modo en un obstáculo para mucha gente, y el disparo pudo venir de cualquiera de los grupos que están en confrontación. Pero bien, lo importante en este caso es que si se eliminan al grupo ejecutante, y al parecer ya han muerto varios de los ejecutantes, probablemente los ejecutantes que hablaron con el comanditario, es decir, el que hizo la comanda de la operación, o sea, es decir, pues evidentemente ya se rompe la cadena y no hay forma de conocer quién está detrás del palco de sombra,
¿Quién ordenó Bueno, esta mañana la muerte? temprano teníamos las imágenes de dos personas en el suelo, vestidos muy parecidos, la vestimenta que usaban los dos, pantalones Sí. marrones, suéter cremas, y luego, transcurrido el día, hemos visto esta tarde que hay los dos presumiblemente ecuatorianos que están vivos, o sea, estamos hablando de 4 personas que, de ser acusados, pues lo que se entiende es, Manuel, que vayan a juicio y se le preserve sus vidas. Bueno, pero de todos modos ya se habla de muertos. La policía ha matado a otros. Sí, claro, claro. Probablemente los que mató a la policía son los que traían el encargo. O sea, entonces, evidentemente, si tú matas a los que tratan directamente con el autor intelectual o con los autores intelectuales, pues ya rompe la cadena y no hay forma de averiguar. Porque los ejecutores no son enemigos de Moïse, son simples mercenarios que por dinero cumplen la misión de ejecutarlo, es decir, ellos entraron que a la su casa. información que ellos pueden haber tenido era básicamente de la planificación y del objetivo. Del objetivo de la organización y de una persona que le pagó. O sea, que la información... Que probablemente la persona que le pagó tampoco esté en Haití. O sea, es decir, que con esas personas que hemos visto en imágenes, la información tú sugieres que puede ser poca, la que se pueda conseguir. Poca, porque evidentemente estamos hablando de mercenarios que no van, porque generalmente las redes se crean de una forma, se crean intermediarios y no hay intercomunicación entre una red y otra. Es decir, el objetivo era eliminar a ese señor, lo lograron, ahora viene la reacción en contra de los que perpetraron la acción, pero los autores materiales son simples mercenarios que están ejecutando la labor de otros. Fíjate que fueron tan profesionales que ninguno de los guardaespaldas, ninguno de los escoltas de Moïse combatió, no tiene ni siquiera un rasguño. ¿Cómo es posible que un presidente de la República que se rodea de una guardia pretoriana, ninguno de los que deben cuidarlo haya enfrentado a los asesinos? Entonces, eso lo que se ve es una especie de componenda. Es una conjura, es decir, es un asunto muy profesional. Quizás le dijeron a todos y cada uno de los miembros de la escolta de Moïse, miren, si ustedes quieren conservar sus vidas, no intervengan, porque lo entraron fácilmente, rompieron forzaron unos candados y luego tomaron al hombre, lo torturaron y lo mataron. Ahora, evidentemente que no hay un beneficiario claro, preciso, que sea receptor de esta situación que ocurrió. Sí, que lo hay, claro. Todos los grupos que cité anteriormente entendían que Moïse era un obstáculo. ¿Por qué? Porque era un obstáculo para Martelly, era un obstáculo para los que querían unas elecciones en las cuales él no tuviera intervención, y naturalmente toda esa gente para las cuales porque él había bloqueado la situación al oponerse a que el gobierno fuera ejercido por el presidente de la Corte Suprema, como mandaban los demás grupos, para organizar unas elecciones. Él se había transformado en un obstáculo y se veía como un obstáculo porque se veía que Moïse en la práctica iba a decidir la composición del Consejo Provisional Electoral, que iba a decidir las elecciones, que iban a ganar, que iba a decidir el cambio de la Constitución. O sea, él se veía que la cosa, y a pesar que lo iba a hacer en contra de toda la oposición que se lo puso a eso. O sea, él no tenía el favor de los grupos empresariales, no tenía el favor
de los gremios profesionales, no tenía el favor de las universidades, no tenía el favor de los partidos políticos. De las iglesias. De las iglesias. Todos esos grupos en contra, o sea, estaban en contra de él. Y la comunidad internacional, representada en este caso por los americanos, por los Estados Unidos y por la Unión Europea, le había dado un voto de confianza a él, una persona, en contra del resto de la sociedad. O sea, él se había transformado en un obstáculo, él había bloqueado la posibilidad de lograr una transición sin él. Bien, vamos a hacer la primera pausa. Al regresar continuaremos desarrollando este tema tan importante como es la situación que vive Haití después del asesinato de su presidente, Jovenel Moïse. Retornamos con el historiador Manuel Núñez. Bien, verdaderamente que el tema de Haití, por donde quiera que uno lo tome, es verdaderamente estimulante, en el mejor sentido de la palabra, tratarlo, porque es un choque de situaciones, de sentimientos que uno se encuentra. Por ejemplo, te puedo decir que es una sociedad totalmente violenta durante tantos años que ya este asesinato reciente de Jovenel Moïse indica que son 5 los presidentes fallecidos trágicamente por asesinato en el ejercicio de sus funciones. Así es. Bueno, el primer magnicidio fue el del propio padre de la patria haitiana, que es Jean-Jacques Dessalines, que murió en la cañada de Pont Rouge en el 1806. Y sus propios guardaespaldas, Yayú, que era su mano derecha, se cambió en medio de la refriega, se cambió se puso de parte de los que iban a matar a su jefe. O sea que evidentemente las lealtades allí duran poco. Por eso te digo, en este caso de Moïse, las lealtades de los guardaespaldas han sido unas lealtades muy endebles. No han muerto en la batalla por su amo, no han defendido el cuerpo de su presidente, o sea, no tiene ni siquiera un rasguño, es decir, y no es posible, o sea, no hay cara para presentar a la gente de que no estén en complicidad con los conjurados que fueron a matarlo. Es decir, es una cosa sumamente, pero es la prueba de que la historia tiene ciclos en el caso haitiano y que estos ciclos de los magnicidios que quizás estaban olvidados, se reactivan, ¿no? Es decir, murió Salnave, murió Leconte, murió Guillaume Messan, o sea, es decir, Guillaume Messan. También es decir que han muerto 5 presidentes. En el caso nuestro ha sido un poco más reducida la situación. Reducido, y ha sido reducido a casos extremos, por ejemplo, cuando en el 26 de julio de 1899, en la villa de Moca, un joven, en ese momento heroico, llamado Jacobito de Lara y Moncáceres, deciden darle muerte al presidente Ulises Heró. Lo hacen en medio de una gran crisis. Heró había arruinado todo el comercio, había convertido la vida nacional en un desastre, con el crimen político, con sus persecuciones, y él mismo desafió el peligro porque sus partidarios, el propio Demetrio, el toro de la línea, le dijo que no fuera sin escolta, y él le dijo no, porque hay esto, cuestión del destino, como dice Balaguer, y él decidió
ir sin escolta. Y Demetrio fue a cumplir deberes de alcoba con una dama, y en ese momento en que Demetrio estaba cumpliendo esos deberes de alcoba, le dieron muerte. Cuando Demetrio se puso la ropa, ya era tarde. Ya. Él incluso le disparó a los conjurados, pero estos huyeron y se refugiaron en San Francisco. Nuestro segundo presidente fallecido en circunstancias trágicas, asesinados, fue Moncáceres. Moncáceres murió en 1911, una conspiración dirigida por Chotín y Tejera, Luis Tejera. Fue un crimen porque realmente Mon había comenzado a organizar el país. Había sido un presidente que quería ponerle punto final a todos los caudillismos regionales y crear un estado de control. Él se vio obligado, se le reprocha el hecho de que haya firmado la Convención Americana, pero él heredó esa convención de las deudas dejadas por Heró y por Buenaventura Báez, dos presidentes que fueron ambos nefastos, ¿no? Y Mon comenzaba a organizar el país. Mon era un hombre honesto, de una gran disciplina. Él organizó la Guardia Republicana, que entró en exceso, la llamada Guardia de Mon, y se le dio muerte de una forma vil. Sus asesinos fueron capturados e incluso el jefe, que era Luis Tejera, se le decapitó, lo que provocó que su padre dijera, bien muerto pero mal matado. Esa frase la había escuchado. Y luego el tercero, naturalmente tú lo conoces porque es el más próximo, es el del 30 de mayo del año 61, en que 9 hombres se propusieron darle punto final a una dictadura de 31 años de duración, que era la de Rafael Leonidas Trujillo. Bien. Y la historia se repite en esta parte de la isla, ahora el 7 de julio. Manuel, me preocupa algo que tiene que ver directamente con los dominicanos residentes de manera permanente en Haití, que son miles, algunas personas lo ubican esta cantidad entre 5 y 10,000 dominicanos. Así es. Pero sobre todo, esos dominicanos que de manera transitoria, de tránsito, se encuentran hoy día en Haití. Habría una forma, esta mañana yo mencionaba en un programa que participo diariamente, que ojalá el gobierno haya establecido ya conexión con sus pares haitianos para tratar de esas personas que están en estas condiciones y circunstancias, pues sean evacuadas, sean traídas a República Dominicana. Perdón, y hay que tomar en cuenta que hay un estado de sitio establecido y decretado en Haití. Las personas no pueden movilizarse normalmente. Sí, en Haití ahora mismo es una situación muy, muy peligrosa. Hay mucha gente no quiere estar allí. Y de hecho, cada vez que hay un gran problema, y lo hubo durante el gobierno de Hipólito Mejía, yo recuerdo, se hizo el más grande puente aéreo que yo había visto con Haití, que cuando estallaron aquellas revueltas de los militares contra la población, que prácticamente todas las personas, el personal diplomático, el personal, los comerciantes dominicanos que residían allí, decidieron ser evacuados para evitar ser víctimas del pillaje o víctimas de las turbas enardecidas, y se organizó un puente aéreo desde el patio de la Embajada Dominicana. Partían los helicópteros hasta Dajabón y de ahí pues se hacía hasta Barahona, perdón, y de ahí se hacía un vuelo a Santo Domingo y a Santiago, a las provincias donde podían estar las personas, en tanto el país entraba en calma. Yo recuerdo que en aquella ocasión hubo tantas personas que algunos inscribieron a los hijos en colegios en República Dominicana, esperando que la situación se normalizara. Y eso se puede hacer perfectamente, con mucho más derechos,
en el caso de los dominicanos, porque el primer deber de nuestro presidente y del gobierno y del país es con los dominicanos. Y esos dominicanos que están allí deben sentir el respaldo y el apoyo de su país, del país al cual pertenecen, que es la República Dominicana. No el abandono ni el olvido. Se entiende que en estos momentos la principal figura política en Haití es Claude Joseph, que ya estaba de partida, de salida en su circunstancial y provisional mandato como primer ministro. Claude Joseph ha sido ratificado por el Departamento de Estado norteamericano porque es la última figura. En realidad, la presidencia le hubiera correspondido al magistrado que murió o a uno de los que están presos, que metió preso el propio Moïse. Porque Moïse, con todo lo que estaba haciendo Moïse, estaba dando la impresión, si no de un dictador, de un cachorrito de dictador. Tiene un cachorro de dictador, un dictadorcillo. O sea, había eliminado... ¿Y basado en qué? ¿En abuso de poder o en alguna destreza de talento político? ¿Basado en qué? Basado en que había alejado todas las demás poderes del Estado. El poder judicial había prácticamente desaparecido, el poder estaba gobernando sin el poder legislativo, estaba gobernando incluso sin primer ministro, estaba gobernando a puro decreto y estaba gobernando desconociendo incluso las leyes de su país y desconociendo sus obligaciones políticas de respetar a aquellos que lo habían apoyado. Entonces, ante esa situación, evidentemente que todo era muy provisional. El señor Joseph era el canciller, el propio Moïse había elegido a otro primer ministro que no creo que vaya a tomar el poder, llamado Ariel Henry, un médico. Pero él ahora está diciendo que a él es que le corresponde, aunque él no se juramentó, de hecho, no es primer ministro, pero él dice que le corresponde a él. Lo que pasa es que no hay quien lo juramente. Entonces, y quien puede no va a hacerlo. Y el que puede hacerlo, porque Joseph no lo va a hacer. No quiere hacerlo porque el que puede hacerlo dice, bueno, esta silla no me la dieron provisionalmente, pero ya el que me la puede quitar está muerto. Por lo tanto, yo no lo voy a ceder. Es un poco la situación. Al mismo tiempo, la situación es muy inestable porque hay que continuar en la línea de mando del poder y naturalmente Joseph, que es una especie de títere de Moïse, ya se siente imbuido de un auténtico poder porque no tiene nadie por encima de él y evidentemente no va a soltar la responsabilidad. Es difícil pronosticar lo que va a ser ese don de mando, ese mandato que tiene Joseph en esos momentos. No es difícil porque Joseph no puede hacer más de lo que le permite las circunstancias. Hay unas elecciones planteadas para septiembre. Él podría retrasarlas hasta octubre, pero no puede cambiar ese designio. Hay un partido político fuerte que está en la línea que es prácticamente imposible de evitar, ¿no? Que no se puede, es infranqueable, que es el partido de Martelly, las fuerzas de Martelly, que son las únicas fuerzas orgánicas que están en línea de sucesión. Y luego está, si no se produce ningún tipo de incidente, en tratar de revertir los decretos que dejó Moïse, está el caso de Lamotte. Si Lamotte y Martelly compiten, pues puede ser una situación interesante, pero veo que en el tiempo actual, el opositor real que podía ser a esas mociones de poder que se están elaborando, que es Jude Celestin, no tiene posibilidades de articular un proyecto en 2 meses.
Y Martelly ha indicado que tiene interés en participar. Claro que sí, Martelly. De hecho, Martelly estaba en plena contradicción porque Martelly dejó el poder. Pero en días pasados él estaba aquí dando un concierto en Casa de Campo, un sitio de eso. Él tiene muchos amigos en República Dominicana y él es muy, o sea, pero él no tiene... Muy artístico. Muy artístico, ¿no? Pero es un tipo con pocos escrúpulos morales y puede perfectamente dar un golpe de mano, imponerse, y de hecho en su partido, el partido del Tec Calais, que es Tete Rasé, cabezas rapadas, él es el líder, no hay otro líder. Y él tiene una facilidad para conseguir prensa. Tiene prensa, tiene grupos que lo apoyan, tiene dinero, suelen ponerse de acuerdo con las fuerzas externas, ya ha sido presidente, ya ha ejercido el mando, y bueno, tiene detrás de él gente que lo apoya. Me llama la atención algo, no veo, por lo menos de manera evidente, la influencia o la presencia de esas figuras que anteriormente uno notaba en el área militar y policial. Esas figuras algunas veces extravagantes, no se sienten. ¿Están diezmadas o tienen hay alguna persona de esta característica que sí tenga fuerza en Haití? Bueno, desde el 90, desde que Clinton destruyó el ejército haitiano, que fue su gran aporte al desastre, Haití ha vivido sin un polo de autoridad. Y se ha creado una fuerza policial menor de unos 4.000 miembros. Moïse creó un ejército, una burocracia llamada Fuerzas Armadas, pero ahí no hay todavía un ejército en verdad, ¿no? Pero él mismo no confiaba en ese ejército, porque tenía guardaespaldas extranjeros que también le fallaron. Por algo será. O sea que realmente no hay, desde el punto de vista de la fuerza militar, que es menor a la fuerza de las bandas, porque la fuerza de las bandas es mayor y tiene los cañones y los Kalashnikov de los grupos armados son más efectivos que los del ejército, pues evidentemente no hay ninguna fuerza militar que pueda ser beligerante en la lucha política. Bien, vamos a la pausa final. En breve retornamos para con Manuel Núñez conversar más sobre la situación de Haití. Manténgase en contacto con nosotros en la hora 22. ¿De qué forma? Muy fácil. En Instagram, busque @la hora 22RD. En Twitter, @la hora 22RD. En Facebook, la hora 22. Y nuestro canal de YouTube, la hora 22. Manténgase en contacto siempre con nosotros. Todos nuestros programas es de fácil acceso conseguirlos a través de nuestras redes sociales. Manuel, me gustaría ya en la parte final del programa conocer tu criterio de la actitud, posturas, decisiones que ha tomado el gobierno dominicano ante la imprevista situación de la desaparición física del presidente haitiano. Yo creo que la actitud del gobierno del presidente de la República concretamente, de cerrar la frontera, de cerrar los 4 puntos fronterizos, Dajabón, Guanamende, Elías Piña, Belader, Jiménez Malpase y Pedernales, Jan Sapitre, me parece correcta. O sea, hay que evitar que un desbordamiento se lance hacia la República Dominicana, porque actualmente en Haití no se sabe qué va a pasar. Hay todo un montón de rumores. El rumor es la única fuente noticiosa en ese país donde no hay estructuras informativas adecuadas. Y luego está también las reacciones
de los diversos grupos que están en lucha, porque también, además de los grupos políticos, están las bandas que están buscando un espacio y que están buscando negociar, está el narcotráfico, están todos los grupos atentos, buscando la posibilidad de tener una respuesta a lo que hay. Hay 15 días de duelo, lo cual evidentemente es un duelo extraordinario, de demasiado tiempo, y al mismo tiempo el toque de queda, los controles, la búsqueda de las investigaciones, los rumores. En general, lo que se está viendo es que ese país ha entrado a una situación de incertidumbre política. Y lo que nosotros debemos hacer es tener una política que no tenemos, que no puede ser obra de esta Cancillería, porque no creo que tenga la posibilidad de hacerlo, que tiene que ser obra de personas que vean más allá de qué es lo que va a ocurrir. Yo entiendo que la solución al problema haitiano para los dominicanos, lo que le conviene a los dominicanos y lo que le conviene a los haitianos, finalmente, si lo vemos en términos reales, es un fideicomiso que implique un gobierno internacional. Pero eso es posible. En otras partes del mundo se ha manifestado tal figura. En otras partes del mundo se ha manifestado, hay algunos países de África donde la desaparición del Estado ha llevado al establecimiento de un gobierno internacional, no un gobierno internacional gobernado por los grupos izquierdosos que se han inquistado en Naciones Unidas y están dañando la agenda del mundo, porque en las Naciones Unidas está invadida por grupos que son enemigos de los estados. La Agenda 2030 es una agenda en contra de los estados, en contra de las naciones soberanas. No, yo pienso que debe ser un gobierno internacional pensado por el Consejo de Seguridad que se proponga la reconstrucción material del territorio haitiano, porque Haití, el territorio está destruido. Los haitianos tienen apenas un 1% de capa boscosa y están deforestando esa capa boscosa a un ritmo de un 4% anual. O sea, hay una situación de que el territorio no permite, la población crece más rápido que la riqueza. Entonces, no hay posibilidad de conjurar la pobreza. Luego está la población misma. La población, tal como está en la situación actual, liderazgo de todas las enfermedades que se transmiten por vectores, del SIDA, la malaria, el PIAN, la meningococemia, la hepatitis, la filariosis. O sea, no es posible, y al mismo tiempo la población con el más alto nivel de analfabetismo y de iletrismo del continente, y al mismo tiempo la población con el más alto desempleo. Hay que naturalmente enfrentar la situación de pobreza y de formación de esa población. Y luego está el tercer factor, que son tres factores: el gobierno, la población la población, el gobierno y lo demás. Entonces, el tercer factor es el gobierno. Entonces, el gobierno de Haití está desmigajado, no tiene posibilidad de revertir los dos factores anteriores, el factor de la población y el factor del territorio, y es menester que haya un gobierno que reconstruya el territorio, que cree prosperidad, que reconstruya la vida civil, que reconstruya los partidos, que prepare a la gente para que pueda dirigir el país y que pueda, andando el tiempo, una vez cumplidas ciertas etapas, transferirle nuevamente la soberanía de ese país a sus habitantes. Mencionas la figura del fideicomiso. Partiendo de que pudiese ser posible, en la práctica, ¿cómo podría aplicarse? Porque habría que tomar en cuenta que el pueblo haitiano va a querer mantener intacta su soberanía y tener capacidad de decisión, y no que alguien venga a imponerse. O sea, ese aspecto yo me imagino que el pueblo haitiano no lo negociaría. Mira, el pueblo haitiano es una palabra que la invocan los políticos cuando quieren llenarse la boca de humo, ¿no? El pueblo haitiano participa en un 20%, en un 18%
en las decisiones electorales. No más de ahí. No tiene documento de identidad, no tiene comida, no tiene hospitales, no tiene escuelas, no tiene carreteras, no tiene seguridad. Y tiene unos políticos que en nombre de él, en nombre de su miseria, se han encaramado para enriquecerse y para vivir bien a costa de invocarlo y de plantearlo ante el mundo como una víctima. O sea, lo han usado como un escudo humano, ¿no? Entonces, lo que al pueblo haitiano le interesa, o sea, a la masa popular haitiana le interesa, es el bienestar económico. O sea, ¿de qué sirve que tú puedas ir a votar, que te den un día un carnet, después de años de vivir sin identidad dentro de tu país, que te den un día una cédula para que vayas a votar por uno de estos comediantes, incluyendo Martelly, que es realmente un comediante? Puede ser el próximo presidente que puede de ser el Haití. próximo presidente. Yo creo que va a ser él. Ya. O sea, que vote por uno de estos comediantes para que este comediante no haga nada. O sea, porque ¿qué puede hacer un presidente en una situación, en un país donde el territorio no es un factor de riqueza, donde la población es una rémora, donde la pobreza es enorme, donde no hay inversiones, donde no hay catastros, por lo tanto no puede haber nadie que invierta un centavo en un país donde no hay catastro, donde no hay sentido de la propiedad privada? Entonces, ¿qué puede hacer ante eso? Nada. Lo que va es a prometer, a buscar un conflicto, a ver si del conflicto con el vecino, en este caso la República Dominicana, puede obtener algo, que me den algo. ¿Quién podría proponer ese fideicomiso? Yo pienso que debe ser un asunto que cuente con la participación de los haitianos, porque evidentemente las fórmulas que se han hecho, muchas de ellas han ignorado a la población haitiana sensata que quiere un bienestar, que quiere vivir en su país, que quiere reconstruir su país, que quiere que haya inversiones, que quiere que se ponga a producir el país, y que el obstáculo mayor ha sido la propia vida política, porque un país que tiene 190 partidos y que tiene a veces 54 aspirantes a la presidencia de la República, pues evidentemente es muy difícil poner a la gente de acuerdo. ¿Tú piensas, Manuel, que ya para terminar el programa, esta situación de ahora puede de una vez y por todas hacer que la fijación de las grandes potencias, de los organismos internacionales puedan fijarse, valga la redundancia, en Haití y tomar acción, en el buen sentido de la palabra? Yo pienso que en este momento todo el mundo está mirando su propio ombligo. O sea, el mundo está en una gran crisis de empleo, gran crisis económica, producto de la pandemia, y que nadie está pensando en ayudar a nadie. Evidentemente, Haití solamente entra en la agenda internacional cuando hay una gran catástrofe. Biden lo que dijo fue, eso es producto de la situación difícil que ellos viven. Sí, ya. Imagine usted. Se lavó las manos. Es decir, que realmente en este momento es un mal momento. El gran momento fue el terremoto, donde se recolectaron 11.000 millones de dólares. No se sabe qué se ha hecho ese dinero. Y bueno, no se hizo nada. Ya. O sea, lamentablemente. Bueno, Manuel, muchas gracias por estar con nosotros hablando en esta ocasión sobre la situación que vive el pueblo haitiano luego de que fuera asesinado su presidente, Jovenel Moïse. Gracias por estar aquí. Gracias. Señores, será hasta la próxima entrega de la hora 22. Hasta entonces.